vuelve y se reconecta, por favor, listo. Ahí ya. ¿Alguien se desconectó o no? Ahí están las cuatro, ¿sí? Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Lo que pasa es que cuando yo subí la tutela, ahí estaba lo de Turnitin, pero pues, o sea, yo tenía que copiar literal de la Constitución, pues los artículos, entonces me salió como 15% de copia, pues obviamente Sí. por lo que dice la No, Corte, los no se artículos. preocupe, lo que pasa es que esa plataforma no, como le dijera, permite descargar los documentos ahí en Turnitin, pero más que verificar si el documento tiene coincidencias de plagio, es un tema más de revisar, o sea, de poder cargar el documento, vamos a decirle. Ah, Pero dale. no se preocupen por eso, digamos que la forma que tiene esa plataforma es subirlo a Turnitin, ¿sí? Todo documento, digamos, así como de esa magnitud se debe subir ahí, entonces ese es el asunto, listo. Igual yo había hecho la exposición sobre la estructura del Estado, ya habíamos empezado a trabajar un poco lo que era la rama legislativa, ya han podido acceder a esa unidad. O, sí, sí, se muestra en la plataforma, ya se muestra o no se muestra todavía. Sí, ya se muestra y también está la ruta de aprendizaje, pero no he visto, pues no la he mirado. Listo, bueno. La idea, ¿cuál es? La idea es, digamos, ir adelantando, digamos, el mayor trabajo que se pueda por esta, digamos, este medio, pero también, pues, la decanatura nos ha pedido, digamos, que continuemos un poco con las clases, digamos, presenciales mediadas por estas tecnologías. Entonces, la idea es que tengamos al menos uno o dos encuentros en la semana, ¿sí? Para que estén entonces muy pendientes en los correos y ustedes me dirán, digamos, en qué horario se les facilita. Yo, digamos, realmente no tengo problema en el horario, salvo que se me cruce, digamos, con alguna reunión o con algún tema. Listo. La idea es avanzar un poco con el tema del derecho constitucional por este medio, que es, digamos, la clase, entre comillas, presencial, pero mediada por la virtualidad y apoyarnos de la plataforma, ¿les parece? Sí, profe. Listo. Vamos a hacer ahorita un repaso pues, muy ligero porque ustedes ya tienen, digamos, toda la presentación y tienen, digamos, también grabado la exposición, digamos, de la rama legislativa, pero quiero que volvamos un poco a algunos conceptos claves de esa rama legislativa. Sobre todo lo que me interesa un poco que revisemos es cómo se crea la norma en el legislativo. O sea, esa es una parte que me interesa. Más allá, digamos, de plantearles todo lo que es la estructura del Estado, de cómo está organizado, ya lo dijimos, en ramas del poder público, legislativa, ejecutiva y judicial, y también, digamos, órganos autónomos e independientes, que lo revisaremos después. Como lo decía entonces en la exposición, digamos que la rama legislativa está organizada por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, ¿sí? Esa, ese Senado de la República tiene 108 senadores, como lo decíamos en la exposición. Eh, Ahí la mayoría son por circunscripción nacional y por circunscripción especial. Ese tema de las circunscripciones les quedó claro, ¿no? ¿O tienen alguna duda al respecto de la circunscripción? Pues yo no entendí muy bien sobre eso, profe. A ver, la circunscripción es que hay unos congresistas, que son los senadores, que se eligen en todo el territorio nacional. Entonces, vamos a suponer que Paula se postula para senadora de la República. Independiente de donde Paula viva, ¿sí? Como es una curul para el Senado de la República, cualquier ciudadano en el territorio nacional, incluso en el extranjero que esté habilitado para votar, puede votar por Paula al Senado de la República. Eso se llama circunscripción nacional. O sea que independientemente de donde usted se encuentre ubicado, entonces las personas pueden votar por ese senador. De otra forma, es que la elección de un senador se hace a nivel nacional, en el orden nacional.
¿Sí? Eso está claro. ¿Por qué la diferencia? Porque con el sistema de elección de los representantes a la Cámara, esta sí no es en el orden nacional, sino que es por regiones. O sea, usted se postula por regiones. En cambio, en el Senado de la República se postula, ¿cierto?, a nivel nacional. De otra manera se lo explico, es si usted se va a lanzar como candidata a la alcaldía de Medellín, ¿quiénes creen que pueden votar por esa persona? O sea, ¿qué ciudadanos podrían votar por esa persona que se lanza a la alcaldía de Medellín? ¿Ustedes qué creen? Los que tengan la cédula inscrita en Medellín. Es correcto, o sea, una persona que esté en Bogotá, que sea de Bogotá, que tenga la cédula escrita en Bogotá, puede votar por el alcalde de Medellín. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí podría votar o no? No, profe. No puede votar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el Senado de la República puede votar cualquier ciudadano del orden nacional, ¿cierto? No importa dónde esté. Si el representante es a la Cámara, solo pueden votar por esa persona los ciudadanos que se encuentren inscritos dentro de la región a la cual se postula el representante. Ejemplo, si yo me postulo como representante a la Cámara por Antioquia, ¿sí? Quiere decir entonces que el que puede votar por ese representante son quienes, los ciudadanos que vivan en Antioquia o que tengan la cédula escrita en dónde, en Antioquia. ¿En dónde? En cualquier municipio de Antioquia. ¿Podrían votar de otros departamentos? No, porque pues la circunscripción es de carácter regional. ¿Sí? El presidente de la República, ¿cómo se elige? ¿Por circunscripción qué? ¿Qué creen? Nacional. Nacional, ¿cierto? O sea, quiere decir que cualquier ciudadano, ¿cierto? Ciudadano colombiano que esté habilitado para votar, que tenga la cédula inscrita, no tenga ningún problema, que no tenga restringido su derecho de participación, puede entonces, ¿qué? Votar por el presidente de la República donde se encuentra. Esa es la diferencia entre una circunscripción del orden nacional y una circunscripción del orden regional. ¿Está más o menos claro? ¿Sí les queda claro entre la Sí. nacional y la regional? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Pero hay dos, digamos que al Senado de la República hay dos senadores que se eligen por las jurisdicciones especiales o la circunscripción especial indígena. Esta, digamos que simplemente la limitación es ¿para qué? Para que esta persona que se postula tenga la orden nacional. ¿Por qué? Porque estamos votando para el Senado de la República. Entonces, ¿quién se puede postular para que lo elijan para esas dos curules del Senado? Pues aquel que tenga la condición de indígena. Pues ¿quién la certifica? Tendrá que certificarla la comunidad a la que él pertenece. Hay comunidades que pertenecen y ellos entonces allí piden una certificación y el día que se vayan a inscribir como candidatos al Senado de la República deben demostrar que pertenecen a una comunidad indígena. ¿Quién certifica eso? Normalmente el gobernante de esa comunidad, el mamo, el dirigente político de esa comunidad, de ese resguardo. Ellos deben estar inscritos y pueden certificar que Pepito Pérez hace parte de esa comunidad, por lo tanto él puede entonces postular su nombre para ser senador de la República por las comunidades indígenas. ¿Sí? Esas dos están también claras, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Y luego dice entonces también que hay 5 curules que se eligen por circunscripción de los procesos de paz. ¿Cuál fue esa circunscripción? Recordaron ustedes que hubo un proceso de paz entre la FARC y el gobierno colombiano, ¿cierto? Que en este caso era con la FARC y ustedes escucharon por los medios el debate que hubo tan fuerte sobre esas curules, que eran 5 curules directas para los senadores. ¿Sí se acuerdan o no?
Sí. Que era un problema que había, que decía la oposición, que cómo así que les iban a entregar unas curules, que sin que el pueblo los eligiera, que, bueno, todo este tema, que cómo así que estas personas podían ser senadores sin haber pagado un día de cárcel, y toda esa discusión que se dio en torno a esas 5 curules que fueron curules entregadas a el movimiento de la FARC para que, o en el marco de las negociaciones que hubo con el gobierno nacional. Ahí entonces tenemos las curules de circunscripción nacional, que son entonces las 108 curules al Senado. Tenemos 2 circunscripciones especiales, que son las de los indígenas, y tenemos 5 circunscripciones del proceso de paz. Ahí entonces vamos por 107, ¿sí? Y nos quedaba una que era la circunscripción, o mejor, la curul para la oposición. Hay un estatuto que es el estatuto de la oposición. ¿Qué quiere decir eso? Que como las elecciones que se hacen en este país y en muchos países del mundo son de carácter político, electoral, ¿cierto? Entonces, esas elecciones de carácter político tienen posibilidad de que varios partidos se postulen a una candidatura, en este caso, digamos, la candidatura de la presidencia de la República. Y en esas candidaturas, normalmente, pues, el que es vencido o el que no está en un partido político X, pues hace parte de la oposición. Vemos que casi siempre hay oposición. ¿Qué es oposición? Aquel movimiento político o partido político que no apoya al gobierno, que dicen, yo mejor me quedo haciendo oposición al gobierno. ¿Qué es hacer oposición? Es estar en el Congreso y plantear frente a las discusiones que se presentan en el Congreso de la República sus puntos de vista y hacer control político a ese gobierno. Con el Estatuto de la Oposición se determinó que quien obtuviese la segunda votación más alta en las elecciones presidenciales, o sea, quien quedara de segundo lugar, inmediatamente podía, si así lo decidía, ir a asumir una curul en el Senado de la República. Yo les explicaba, en el caso de las elecciones pasadas, quien obtuvo la segunda votación más alta fue el señor Gustavo Petro, ¿sí se acuerdan o no? Y el señor Gustavo Petro, al tener la votación más alta, la segunda votación más alta, inmediatamente pasa a ocupar la curul de la oposición. Y por eso el señor Gustavo Petro hoy es senador de la República, ¿sí? Por el hecho de haber tenido la votación más alta. Y en ese mismo estatuto de la oposición pasa igual con aquel que se lanza a la alcaldía. Y al no obtener la votación más alta, entonces la segunda votación pasa a ser ¿qué? Concejal. Y aquel que se lanza al gobernador y no obtiene la gobernación, sino que queda de segundo puesto, pasa a ser diputado en la asamblea departamental. ¿Está clara esa distribución de esas curules o la composición de esos miembros del Senado? ¿Alguna duda con respecto a eso? No, profe. No, bro. Esa, digamos, entonces es la conformación del Senado, ¿cierto? Dijimos también un poco cómo, pues, cuáles son los requisitos para ser senador o congresista, pues debe ser entonces ciudadano en ejercicio, tiene que tener más de 30 años, digamos que no tiene que ser profesional, esos son, digamos, como los requisitos que se exigen, ¿listo? Bien, también teníamos entonces el tema de las curules en la Cámara de Representantes. La diferencia entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República es la forma, o mejor, es la manera en que las personas se postulan para ser representantes o senadores. A diferencia del Senado, la representación a la Cámara se hace por una circunscripción regional. ¿Qué quiere decir eso? Que las cámaras están repartidas dependiendo el número de habitantes de cada municipio. El Consejo Nacional Electoral le asigna un número de curules determinadas. Entonces,
por decir algo, el departamento de El Quindío, que es el más pequeño que tenemos. Entonces, allá dirán, a ellos les corresponde, un ejemplo, no sé cuántos, pero lo podemos mirar, le corresponde una curul, ¿cierto? En la Cámara de Representantes. Pero el departamento del Bichada, que es uno de los más grandes, le corresponden 3 curules. Y a Cundinamarca, que tiene con Bogotá y todo esto, pues como Bogotá es más grande, entonces a Cundinamarca le corresponden 3 curules y a Bogotá, un ejemplo, 2 curules. ¿Cómo se reparte eso? Dependiendo del número de habitantes que tenga cada departamento, cada municipio. De tal manera entonces que ¿cómo se hace la elección? Vamos a suponer que en Antioquia son 4 curules, ¿cierto? Vamos a suponer no sé cuántas, pero vamos a suponer que son 4. Y nos presentamos a elecciones 10 personas, ¿para qué? Para ocupar una curul dentro de las 4 que le han sido asignadas al departamento de Antioquia. Pues los 10 no podemos irnos a ser representantes porque solamente hay 4 cupos. ¿Quiénes entonces irían a ocupar esos 4 cupos? Pues aquellos que obtengan la mayoría de los votos. ¿Sí? Si alguien tuvo entonces 100 votos, el otro tuvo 80, el otro tuvo 70, el otro tuvo 60, el otro tuvo 50, pues los 4 primeros son los que van a ser representantes a la Cámara por el departamento de Antioquia. Estos no tienen una circunscripción nacional como lo tiene el Senado. Quiere decir que para que los elijan, no tienen que recibir los votos de todos los, de todo el país, sino solamente de la región para la cual se postula. ¿Eso está claro? Sí, profe. Bueno, en esa representación también tenemos que son 172 representantes. Y esta tiene, digamos que un poco, digamos, más posibilidades que los senadores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de esos 172, 161 se eligen por las circunscripciones territoriales, ¿listo? En los departamentos y en los municipios o en las ciudades capitales y demás, donde hay un número elevado de ciudadanos, ahí digamos que hay posibilidad de que una persona se haga elegir como representante. Pero hay 2 más de esos 172 que se hacen por circunscripción especial por ser afrodescendiente. ¿Qué quiere decir? Que estas 2 personas que quieren ser miembros de la Cámara de Representantes, ¿cierto? Si demuestran, ¿cierto?, que son afrodescendientes, entonces ellos se postulan como afrodescendientes. ¿Sí? Ellos también tienen que buscar pues, una certificación de que los certifique como afrodescendientes. Y si se inscriben como candidatos a la Cámara por ser una condición especial o circunscripción especial de afrodescendientes, esta, esta elección de este afrodescendiente, de estos 2, se hace en el orden nacional. O sea, se hace como si fuese la elección de un senador, pero va para el representante a la Cámara. ¿Sí me hice entender? ¿Sí me hice entender, muchachas? Sí, profe. ¿Cómo ve la cosa? ¿Quién me explica? ¿Quién me puede explicar cómo es la cosa de la de la circunscripción de la Cámara? Una de todas. ¿Cuál de las 4 me explica? Paula, ¿me puede explicar? Profe, es que yo no entendí muy bien. ¿Quién entendió? Susan. Susan. Ana María Zapata. ¿Se fueron o qué pasó?
¿Qué no entendiste, Paula? Lo de la circunscripción del Senado. La del Senado, ¿qué No, dudas de tienes? la Cámara. ¿El Senado o la Cámara? ¿Cuál es fin? La Cámara, perdón, la Cámara. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cuéntame, a ver, ¿qué no entendiste? ¿Qué parte no entendiste? ¿Cómo se eligen los representantes a la Cámara? ¿Cómo se eligen? ¿Quién me explica entonces? O sea, ¿qué parte no entendieron para poder volver a explicar? Susan, Paula, Ana María. Profe, yo entendí que dependiendo del territorio, si el territorio tiene más población, más puestos. Y Sí, que, por ejemplo, por Antioquia solo hay 4 puestos, entonces se postulan 10 y los 4 primeros que sacaron más votos. Y que hay unos puestos especiales para los afrodescendientes. ¿y eso es cómo se eligen? Pues se postulan afrodescendientes y que demuestren que sí son descendientes con una certificación y votan también por ellos. ¿Y cómo es la votación de esas curules para los afros? Es igual que Por para esa los otros misma representantes, comunidad, ¿no? creo. No, es Sí, que la distinto. comunidad lo tiene que certificar. Sí, como afrodescendiente, pero la elección de esas dos personas es por votación nacional. ¿Sí se entiende el tema o no? Mire, ¿cómo se eligen los representantes a la Cámara? ¿Por circunscripción qué? Regional, ¿cierto? Sí, ¿Qué significa? Que cada una de las regiones tiene un número determinado de personas para que ocupen esos cargos dentro de la Cámara. ¿Quiénes pueden votar por esos representantes a la Cámara? Por esos candidatos. Los que pertenezcan y puedan votar en esa región. Por eso hay una cosa que se llama la transhumancia de votos, que es llevar gente de un municipio a otro para que vote por un candidato. Eso es delito en Colombia. ¿Por qué? Porque cada uno puede votar en el municipio donde tiene inscrita su cédula. La circunscripción de la Cámara es entonces regional. Los de la región votan por esos candidatos que se postulan por la región. Pero los dos candidatos de las comunidades afrodescendientes, estos pueden votar a nivel nacional. Cualquier persona puede votar por ellos para que sean elegidos para la Cámara, pero los votos de ellos se cuentan en el orden nacional, no solamente en la región, sino que también puede votar cualquier persona por ellos. Cuando usted encuentra el tarjetón, lo va a encontrar ahí, su circunscripción nacional. Entonces usted puede desde Antioquia votar por esa persona, desde Cundinamarca votar por esa persona, solo para esos dos que hacen parte de la circunscripción indígena. ¿Está claro? sí, profe. ¿Quién me lo explica, por favor? ¿Quién me puede explicar entonces cómo es la elección de los senadores de acuerdo con la circunscripción? ¿Y cómo es la elección de los representantes de acuerdo con la circunscripción? ¿Quién me explica? A ver. Susan. Susan. Susan se fue. Paula, ¿me puede explicar? Ana María, ¿quién me explica entonces? Profe, la circunscripción es regional. Por las regiones se eligen los representantes. Y en el Senado hay unos puestos especiales, unas curules, que son para los indígenas, 2,
5 para los de la negociación con las FARC y otros para... Y la otra es para la oposición. Ah, sí, para la oposición, De acuerdo para con el lo que que- gane, para el segundo lugar en las elecciones. En ese caso sería presidencial, las Perfecto. del Senado. ¿Quiénes pueden votar por un candidato al Senado? Desde el punto de vista territorial. Las personas que pertenezcan al territorio puedan votar y tengan la sede escrita en ese territorio. Y si yo estoy en Medellín, voto en Medellín y quiero votar por un senador que se postuló, pero ese señor es de Santander, de Boyacá, o ¿puedo votar por él o no? No, ¿Por qué no, Paula? Ah, no. porque no pertenece al, como al territorio donde, ay, es que no sé, profe. A ver, vuelvo y les explico. Estamos hablando del Congreso de la República. El Congreso de la República está dividido en dos cámaras o en dos corporaciones. Una corporación que se llama Senado y otra que se llama Cámara de Representantes. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Sí, El Senado de la República está conformado por 108 senadores, ¿sí? Decimos que esos 108 senadores se eligen de la siguiente manera. 100 de esos 108 se eligen por circunscripción nacional. ¿Qué quiere decir la circunscripción nacional? Que ellos se postulan y que pueden votar por ellos cualquier ciudadano que se encuentre dentro del territorio nacional colombiano, algunos extranjeros que estén habilitados para ejercer el derecho al voto. ¿Hasta ahí alguna duda? no, Listo. Que cualquier ciudadano que esté en el territorio colombiano, ¿cierto? Que esté en el territorio colombiano y que esté habilitado para votar. Listo. ¿En dónde tiene que estar ese ciudadano para votar? En cualquier parte del país. Vota por cualquier senador que se postule en cualquier parte del municipio o el departamento donde se encuentre. Ejemplo de eso. Diego Arias se postula al Senado de la República. Pueden votar los que estén en La Guajira, los que estén en el Bichada, los que estén en el Chocó, los que estén en el Meta, los que estén en Santander, los que estén en cualquier parte del territorio colombiano, incluidos los extranjeros, pueden votar por mí. ¿Por qué? Porque mi postulación es para el Senado de la República. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? sí, Sí, Listo. Esas 100 personas se eligen de esa manera. Pero hay dos, ¿cierto? Dos que se postulan por las comunidades indígenas. Entonces, a esas comunidades indígenas tienen la posibilidad de elegir dos senadores. Dos senadores. ¿Cuántos se pueden postular para esas dos curules? Los que tengan la condición de indígena. ¿Ya? Profe, qué pena. ¿Puedes repetir desde el... Hay 100 senadores que se eligen por circunscripción nacional. Eso lo escuché, pero luego no escuché lo que dijiste. Luego hay dos curules, son 108. 100, ya sabemos cómo se eligen, ¿cierto? ¿Sí? 100. sí, Dos curules más se eligen o son, digamos, curules que están designadas para que la ocupen los candidatos que pertenezcan a una comunidad indígena. ¿Cómo se eligen esos dos? Pues entonces se podrán presentar todos los ciudadanos que consideren pertenecen a esa comunidad indígena, ¿cierto? Pero solamente de esos que se postulen
para una curul en el Senado de la República por las comunidades indígenas, solamente elegirán a 2. Si se presentan 500 indígenas para esas curules, pues se suman y miramos a ver cuál de los 500 o 1000 o 2000 que se presenten tienen la mayoría de votos y esas 2 personas entran a ser parte del Senado. ¿Sí? O sea que hay 2 curules que están limitadas para aquellas comunidades indígenas. ¿Por qué? Recuerden ustedes los principios que vimos en el texto constitucional por el tema que tiene que ver con esa diversidad étnica, esa diversidad lingüística, cultural que tenemos en la Constitución política en el territorio colombiano. Entonces se les da 2 curules, ¿cierto? ¿Para qué? Para que tengan representación, porque si ellos se presentan sin ser indígenas, pues tienen que ir a disputarse esas curules con toda la maquinaria y con todas las personas que han hecho política en Colombia. En cambio aquí se les reserva, se les entrega, se les da 2 curules aparte para que entre la comunidad indígena elijan esas 2 curules. ¿Estamos claros? Sí, señor. Entonces tenemos 100 por circunscripción nacional y 2 por la especial. ¿Cuántos vamos? 102. 102. Nos quedan por elegir 6 porque son 108. ¿Listo? Hay 5 de esas 108 curules, 5 que se eligen por el tema del acuerdo de paz, que son curules designadas para los miembros del movimiento o grupo político La FARC que fueron negociadas en los acuerdos de La Habana. Quiere decir que si usted no perteneció o no la postula ese movimiento político, pues usted no se puede presentar a ocupar una de esas 5 curules porque usted no pertenece a ese movimiento de las FARC, ¿está claro? Sí. Si usted no es indígena, pues no se puede postular por las 2 curules de los indígenas, pues porque es para los indígenas, ¿sí? Y tampoco se puede postular para las 5 curules del proceso de paz porque usted no pertenece a el movimiento político de la FARC, salvo que ellos digan, sí, usted este es mi candidato y lo postule. Bien. Y nos queda entonces una curul, ¿cierto? Una curul que esa curul, ¿quién me la explica? Esa es el que queda segundo en las elecciones presidenciales. Sí. El que obtiene la segunda Sí, es votación para la oposición. es correcto, porque hay un estatuto que es el estatuto de la oposición que estableció ese estatuto que para que los contrapesos, ¿sí?, en el legislativo y también en el gobierno tuviese entonces el que quedó de segundo la oportunidad de ir al legislativo, al Senado de la República, en este caso el Senado de la República, para ocupar una curul en el Senado como representante, digamos, de la oposición o pues una curul que se le da directamente a ellos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Como las fórmulas presidenciales van acompañadas de un vicepresidente, pues ese segundo que era el vicepresidente, que quedaron de segundos, esa curul también pasaría a la Cámara, el estatuto de la oposición. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí. ¿Quién me explica entonces? Profe, ¿Todo? espere, pero ¿cómo así? Al que iba a ser vicepresidente, el que perdió, también le dan una curul. También le dan una curul le dan una curul en la Cámara, que es la que ahorita la viramos con lo de la Cámara. Por ahora, si quieren, ténganlo ahí pendientes. 100 senadores por circunscripción, ¿qué? Nacional. 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 2 que se eligen por una circunscripción especial indígena. 5 que se eligen por circunscripción del proceso de paz y una Por para oposición. la oposición. ¿Listo? Así se Sí. eligen los senadores de la República. ¿Alguna duda hasta ahí? No, señor. No. ¿Listo? Bien. Vamos a la Cámara. La Cámara de Representantes tiene 172 representantes. ¿Sí?
172, para un total de 280 que componen el Congreso, entre Senado y Cámara. ¿Cómo se eligen esos representantes? 161 representantes se eligen por la circunscripción territorial. Ya no es nacional, sino territorial. O sea que esas 161 curules están amarradas a una región, repartidas por regiones. ¿Sí? No tengo no tengo el dato de cómo está repartida, pues lo consultamos, lo consultan ustedes, cómo están repartidas esas 161 curules repartidas en el territorio nacional, ¿sí? Entonces, dependiendo el número de curules que le corresponda a cada ente territorial, a cada departamento o a cada región mejor, entonces de esa manera es que se van a hacer las elecciones, ¿sí? Miremos, digamos, vamos a poner un ejemplo, no es que sea así, es un ejemplo de cómo estarían repartidas esas 161 curules, ¿cierto? Vamos a suponer, es una suposición, no sé cuál es el número, vamos a suponer que para Antioquia sean 4 de esas 161. ¿Sí me hago entender o no? Sí, No, profe. profe, yo no estoy entendiendo. Un momentico, yo miro aquí. Busquemos aquí curules para la Cámara en Antioquia. Entonces, vamos a ver aquí. Ya voy a mirar. Pero no me muestra acá. Pero ¿qué hay que mirar? ¿Cómo están repartidas esas 161 curules de la Cámara de Representantes? Les digo, están repartidas por regiones, ¿sí? ¿Qué regiones son? Pues están repartidas por departamentos, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Sí, Por decir algo, dicen aquí más o menos, no sé si hay que buscar el dato concreto, pero dice que Antioquia es una de las regiones con más representantes, ¿cierto? Sí, en la Cámara de Representantes. Dice que tiene 17 representantes, ¿sí? 17 representantes. ¿Sí? O sea que Antioquia de los 161 tiene derecho a ¿cuántos? A 17 representantes a la Cámara. ¿Sí está claro? sí. ¿Sí? Para Bogotá, pues habrán otro número considerable de representantes. ¿Por qué para Bogotá? Porque Bogotá es una capital, es un ente territorial especial. Por eso también a ellos les dan representación en esa Cámara. ¿Por qué? Porque es que la capital y tiene 8 millones de habitantes. Entonces, pues es necesario que por número de personas tengan entonces ahí la posibilidad de ¿qué? De que se elija por Bogotá representantes a la Cámara. El resto de las curules de esas 161 estarán repartidas ¿en qué? En las regiones, ¿sí? Habrá entonces, no sé, para Cundinamarca, miremos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, para Cundinamarca, vamos a ver si aquí nos arroja algún dato, ¿sí? Bueno, no nos dio aquí bien, pero son como 4 o 5 curules, más o menos, o sea, no es el dato concreto. Pero vamos a suponer que se reparten, ¿cierto? 17 para Antioquia, vamos a suponer que son 20 para Cundinamarca, que son 10 para cada departamento le van dando sus curules. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Las que se postulen para esas 17 curules de Antioquia, ¿cierto?
¿Cuáles pueden ser? Pueden ser, no sé, 100 personas, 200, 300, 500, no sé cuántas se puedan postular. ¿Para qué? Para querer ser representante a la Cámara por la región de Antioquia. Si se presentan 200 personas para la Cámara de Representantes por Antioquia, y Antioquia tiene solamente 17 curules, ¿cuántas personas pueden ingresar a la Cámara de Representantes por Antioquia? 17. 17. 17, ¿cierto? Listo. ¿Por qué? Porque esas son las curules que le han dado al departamento de Antioquia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Ahora, ¿cómo se eligen? Pues como esas curules son para el departamento de Antioquia, pues los que pueden votar por esos candidatos son las personas que vivan en dónde y que tengan registrada la cédula en dónde. En En Antioquia. 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 ¿Puede una persona de Cundinamarca con la cédula registrada en Cundinamarca votar por un candidato de Antioquia a la Cámara? No. No. No, ¿por qué? Porque está repartida por circunscripciones territoriales. ¿Sí? A diferencia de qué? Del Senado, que tiene 100 por circunscripción, ¿qué? Nacional. 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 Listo, bien. Entonces, de esas 172 curules, 161 son por circunscripción territorial, ¿cierto? Bien. Y las otras, que son entonces, las otras que casi 10, ¿cierto? 172, tenemos 161 por 11. circunscripción territorial, ¿sí? Y las otras 10, 11. 11, perdón, son son de la siguiente manera. Se dice que son 2 para las personas que pertenezcan a la comunidad afrodescendiente, ¿sí? O sea, 2 por circunscripción especial afrodescendiente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Listo. Una por circunscripción especial indígena, ¿sí? Una por la circunscripción especial indígena. Una por los colombianos en el exterior. Una para el proceso de circunscripción, perdón, volvamos. 2 para circunscripción de afrodescendientes, ¿cierto? Una Sí. para especial indígena. Una para los colombianos en el exterior. 5 para los del proceso de paz y una para la oposición, ¿sí? Bien. Las 5 para el proceso de paz ya sabemos de dónde son y cómo son, ¿cierto? ¿Y se acuerdan para Sí. las del proceso de paz? Esto, tanto para el Senado como para la Cámara es de la misma manera. O sea, son 5 que son para ellos y ellos deciden quiénes las pueden proveer. ¿Listo? Bien. Las 2 que tenemos para circunscripción especial afrodescendiente, 2, ¿cierto? Como estas 2 no están asignadas a ningún departamento ni a ninguna región, entonces esas 2, al igual que la curul para la circunscripción especial indígena, ¿sí? O sea, esas 3, se eligen ¿cómo? Se eligen en el territorio nacional. ¿Sí me hago entender? A pesar de que Sí, son para profe. la Cámara de Representantes, pues esas 2 curules que son para los afrodescendientes y la de los indígenas no se elige en un departamento determinado, sino que esa se asigna en el orden nacional. O sea que usted, si se quiere postular como representante a la Cámara por la comunidad indígena o la comunidad afrodescendiente, los votos que usted obtenga para poder llegar a ser elegido en la Cámara de Representantes los obtendrá
por elección del orden nacional en todo el territorio nacional. Esa es la diferencia que tiene esas tres curules. ¿Sí? Esas tres curules. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. ¿Alguna duda en la elección de esas curules? ¿Alguna duda? No, profe. Listo. No. Nos quedan 5 curules de la circunscripción especial, ¿cierto? Una para la oposición, que es entonces, recuerden que en las postulaciones a las elecciones de presidencia se tienen 2 curules, dos cupos, uno para el presidente y su fórmula vicepresidencial, ¿cierto? ¿Sí? Cada uno va con su presidente y su vicepresidente. Pues el presidente se va para el Senado a ocupar la curul, ¿cierto? De la oposición. Y el vicepresidente es el que ocupa esta curul en la Cámara. Hay una curul para la oposición en la Cámara de Representantes. Y la otra curul en la Cámara de Representantes es la que eligen los colombianos que residen en el exterior. O sea que si usted vive en el exterior, usted se puede postular para ser representante también. ¿Y quiénes votan por esa persona? Pues votan los que vivan en el exterior. Profe, espere, me hace falta como 2 curul. A ver, 2 son para la comunidad afrodescendiente, 1 para la indígena, 1 para los colombianos en el exterior, 5 de proceso de paz y 1 para la oposición, ¿cierto? Sí. Y los Quedaría otros 2, falta uno. ¿Uno o 1. dos? Uno, sí, uno. Porque son 100. Ah, sí, 1. Ya habíamos mencionado las 161 de la circunscripción territorial y faltaban 11 curules y las 2 de las personas que pertenecen a la comunidad afrodescendiente, una de la indígena, el otro en el exterior, las 5 de proceso de paz y una curul de la oposición que sería el vicepresidente. Ahí hay 10, faltaría una. Entonces son dos curules para la circunscripción especial indígena. ¿Sí? Venga, revisemos. Pero está claro más o menos cómo se elige. Sí, profe. Sí. Profe, ¿y los que están en el exterior cómo votan? ¿Van al Ellos, consulado? ellos van al consulado. ¿Sí? Ellos van al consulado y los consulados deben ese día también establecer los horarios y establecer ¿qué? Los tarjetones y todo normal, como una lección que se hace, ¿sí? Esa no tiene ningún problema, ¿sí? Lo que pasa es que yo cometí un error, no son 172 representantes, sino 171 representantes, ¿listo? Lo que pasa es que, lo que pasa es que de esos, o sea, realmente el cupo son para 172, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay una curul, que es la curul de las comunidades raizales, que llaman raizales, ¿sí? Las comunidades rom, raizales, que eso no se ha reglamentado todavía, ¿sí? ¿Cuáles son esas comunidades? Las de los pueblos rom, de los pueblos gitanos, de los pueblos, se Ah, ya. llaman pueblos raizales. Ellos tienen derecho a una curul también, pues como minorías, pero esa curul está pendiente de reglamentación para poder completar los 172. Por eso nos hacía falta uno, porque esa curul no se ha reglamentado todavía. Lo mismo que incluso hay unas curules que era para las víctimas. Ustedes escucharían por ahí noticias que hubo un problema con 6 curules o 11 curules que eran para las víctimas, ¿se acuerdan? Y que ese proyecto se cayó y no hubo la posibilidad de elegir esas curules, que también está pendiente de modificarse, pues si se aprueba por la Corte ese proyecto, de modificarse ese número de
de miembros del Congreso de la República. Entonces, está claro más o menos cómo está la cosa, ¿sí? ¿Quién entonces me ayuda y me resume cómo es que se elige esa... Sí, profe. Susana no está, ¿cierto? Nunca vino. Susan. Susan se conectó y nunca más volvió. El Congreso de la República, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo es la cosa? Que el Congreso de la República está dividido en dos, en el Senado y en la Cámara de Representantes. En el Senado son 108 senadores que se dividen 100 curules con circunscripción nacional. Allí se postulan y pueden votar por ellos cualquier ciudadano, o sea, no Sí, importa en qué región esté. Dos curules designadas a los candidatos que pertenezcan a una comunidad indígena. Se postulan los integrantes de aquella comunidad, pero solo se eligen a dos. 5 curules se eligen por el acuerdo de paz, por el movimiento de las FARC, que hacen los acuerdos de La Habana, y una curul para la oposición. En cuanto a la Cámara de Representantes, son 171 representantes y son 171 representantes y se dividen en 161 curules por circunscripción territorial que son repartidos con regiones y por entes territoriales. Es decir, que aquí una persona que vaya a votar por deben tener la cédula inscrita y residir en dicho departamento. Por ejemplo, en Antioquia hay 17 curules. Las personas que vayan a votar por estos deben residir en Antioquia y tener la cédula inscrita allí. Las otras 11 curules se dividen en 2 curules para las personas que pertenezcan a la comunidad afrodescendiente, una con especial indígena, y las de los afrodescendientes indígenas se eligen en el territorio nacional. Una curul para los colombianos que están en el exterior, 5 curules, al igual que en el Senado, para las personas de procesos de paz, y una para la oposición, que sería el vicepresidente. Perfecto. Y esas regionales se eligen solamente para la región, ¿de acuerdo? Exacto. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esa conformación del Congreso de la República? No, señor. No, profe. ¿A quiénes les llamamos congresistas? ¿Cómo está conformado el Congreso? Por el Senado Senado. y la Cámara de Representantes. Congresista es ciudadano elegido en El elecciones senador. democráticas, sí. O sea, ¿es el senador o cómo es la cosa? ¿Quién es un congresista? ¿O a El que haga quiénes parte de la les decimos rama. congresistas? A los representantes del Senado y la Cámara. Sí, claro, Sí. correcto. O sea, tanto al senador como al representante de la Cámara se le dice que congresista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ambos pertenecen al Congreso de la República, ¿sí? Porque el Congreso está dividido en dos, Cámara y Senado. Ya, si usted quiere, pues a cada uno le dirá, señor representante, señor senador, ¿cierto? Una distinción, pero ambos son congresistas. A cada uno de los dos se le puede decir congresista sin ningún tipo de problema. ¿Listo? Eso, digamos, entonces, ¿frente a qué? Frente a la conformación del Congreso de la República, repartido en qué? En Senado de la República y Cámara de Representantes. El Senado de la República tiene una representación nacional y las cámaras de representantes una representación de orden regional. Bien, dijimos que los requisitos pues no son mayores requisitos, incluso no se requiere ser profesional para poder ser congresista, no tiene mayores requisitos, una persona
sin educación, digamos, escolar o demás, puede ser sin ningún tipo de problema senador o representante a la Cámara. ¿Listo? ¿Cuáles son, digamos, la función o las funciones que tiene la rama legislativa? ¿Recuerdan o no? O mejor, ¿de qué se encarga la rama legislativa? ¿Quién me ayuda? Despedir leyes, no. Ay, no me acuerdo. Sí, ¿A qué le suena y el crear las leyes, legislativo? legislar, Legislar, crean las ¿cierto? leyes. Y una de las funciones, digamos, claves o esenciales de la rama legislativa es legislar, es decir, hacer, modificar, cambiar, sustituir que las leyes en Colombia, ¿cierto? ¿Eso dónde está? Está en el artículo 114 de la Constitución Política de Colombia, donde dice que la rama legislativa está conformada por el Congreso de la República, que está integrado a su vez por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Esto es lo que llamamos un sistema bicameral, o sea, que tiene dos cámaras, una cámara que es el Senado y otra cámara que es la Cámara de Representantes, valga la redundancia, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que se llama entonces sistema bicameral. En algunas partes, a algunos le llaman cámara baja y a otros le llaman cámara alta. ¿Listo? Fuera de las funciones de hacer las leyes, que es la función legislativa por esencia del Congreso de la República. ¿Qué otras funciones recuerdan que vimos en esa clase pasada? ¿No se acuerdan? Bien, la función legislativa entonces es ¿qué? ¿Hacer qué? Las leyes, ¿cierto? ¿Y cuál es la función de control político, Susan? Puedes escribir ahí en el chat. También una de las funciones de la rama legislativa es mantener el control político dentro de la nación y sí hacer reformas a la Constitución. Perfecto. ¿Ese control político a qué corresponde, Susan? Ella va a escribir en el chat. Está malita de la voz. Susan. Tampoco puedo escribir Susan, vea. Bien. Decimos que el artículo 150 de la Constitución Política y el artículo 6 de la Ley Quinta de 1992, esa Ley Quinta y que una leída es la ley que da todo el reglamento para el Congreso de la República. Entonces, vemos que tiene varias funciones. Una de las funciones, inicialmente, la más importante, es la función que legislativa. Quiere decir que el Congreso de la República, cuando hablamos de Congreso ya sabemos que hablamos de qué. ¿De qué cosas hablamos cuando hablamos de Congreso? Senado y Cámara. Correcto. Entonces, la función del Congreso de la República, una de las principales funciones es la función legislativa, que es hacer las leyes, crear normas, modificar normas. Eso es la función esencial de la rama legislativa, hacer leyes. Pero también tiene una función que llamamos función legislativa. ¿Por qué legislativa? Perdón, función constituyente, perdón. Función constituyente. ¿Por qué? Porque recuerden cuando vimos los primeros artículos del texto constitucional, o mejor, cuando vimos los antecedentes que dieron origen a la Constitución del 91, y tuvimos la oportunidad de hablar de qué, del constituyente del 91, ¿sí se acuerdan? ¿Quién me acuerda un poco sobre el tema de la constituyente del 91? ¿Qué es una constituyente? Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué fue eso?
fue Fue donde la se redactó la asamblea, Constitución del 91. sí. Sí, la asamblea, ¿y qué? ¿Cómo va la cosa? Una constituyente no es como reformar la constitución. Mm, una constituyente es el órgano, sí, es una asamblea. Y efectivamente es una asamblea que tiene facultades ¿para qué? Para cambiar la Crear una constitución. constitución. Es correcto. ¿Qué fue lo que pasó en el año qué? En el año 91, ¿cierto? Con la Asamblea Nacional Sí, Constituyente, que modificó qué, o cambió qué. la, la constitución del 86. Es correcto. Entonces, el Congreso tiene facultades constituyentes. ¿A qué le suena eso? Para a Fue la reformar, no sé. facultad ¿Sí? ¿Facultad para qué? para reformar la constitución. Es correcto, ¿cierto? O sea, el Congreso de la República tiene facultad constituyente porque puede hacer modificaciones al texto constitucional. ¿Y cómo hace esas modificaciones? ¿A través de qué hace esas modificaciones? ¿A través de actos qué? ¿Cuáles son los actos mediante los cuales el Congreso de la República modifica la Constitución? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es lo que hace el legislativo? Un acto Expedir legislativo, legislar. Ah, es correcto. Entonces, ¿a través de qué medio es que el Congreso reforma la Constitución? a Acto través de actos legislativo. legislativos. A través de actos legislativos. A través de actos legislativos. No se les olvide. Entonces, el Congreso tiene varias funciones. Una es la función legislativa. La segunda es la función que constituyente. Constituyente. ¿Sí? ¿Por qué es constituyente? ¿Por qué tiene función constituyente? Porque tiene la facultad para modificar el texto constitucional. Es correcto. ¿A través de qué? De actos legislativos. Es correcto. Eso es. Listo. Esa es una de las facultades que tiene el Congreso de la República. Función legislativa, función constituyente. Tiene otra función y es la función del llamado control político. ¿A qué le suena eso de controlar el político? Control político, ¿a qué le suena? Como a entes que regulan la política, no sé. Que ejerce un control en la rama ejecutiva. Digamos que sí, digamos que es un poco de control, no solamente a la rama ejecutiva, sino cualquier entidad, digamos, del Estado, en especial la ejecutiva, es hacer un control de esa política que el gobierno implementa. Entonces, ¿qué es ese control político? Que el Congreso de la República puede citar a debates de control político a los ministros o a los funcionarios del Estado que el Congreso considere para que le dé explicaciones al Congreso sobre algún tema determinado. Ustedes sí vieron la exposición que yo hice en los videos y eso. O la verdad no lo han visto. No, profe, pues todavía no lo he visto. Ah, Yo bueno. no, el último que vi era el de cómo hacer la tutela. Ah, bueno, listo. Entonces, ahí después la ven y ahí está toda la explicación para que ustedes lo recuerden. Ese control político es el que hace entonces el Congreso a ciertos funcionarios del Estado para que respondan
por la gestión que vienen adelantando. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que en estos momentos el Congreso diga, citamos a debate de control político al ministro de Salud, ¿cierto? ¿Ustedes qué creen que podría el congresista preguntarle hoy al ministro de Salud? Pues Que congresista, cuáles han sido las medidas, ¿sí? ¿Cómo es la cosa, Ana? que cuáles han sido las medidas adoptadas para la pandemia, Es sobre la correcto, función que esté cumpliendo su función. es correcto. ¿Cómo han contenido este tema de la pandemia? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué hay contagiados? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no se han presentado o no se han comprado insumos? ¿Qué pasa con la red hospitalaria? ¿Qué pasa con las pruebas? ¿Qué pasa con los reactivos? Explíquenos cuánto se ha gastado el ministerio, explíquenos cuáles son las políticas que están adelantando. Todo eso es lo que se llama debates de control político. ¿Para qué? Para funcionarios del gobierno, ministros o un director de un departamento o cualquier otro funcionario, para que dé explicaciones sobre su actuación como servidor público. Se me ocurre, si citaran, por decir algo, a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿qué le podría uno preguntar, Paula? Paula, Me repite la pregunta, profe. si usted es senadora y acaban de citar a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿usted qué le podría preguntar en un debate de control político a una funcionaria de ese tipo? Mm, ¿Qué se le ocurre que usted le podría preguntar a una directora del ICBF? Ana María Aguirre, ¿qué dice? ¿Qué le preguntaría? ¿No? Profe, que por ejemplo, ¿qué medidas han adoptado para evitar la violencia intrafamiliar en la pandemia? Cosas así. Y todo lo que tiene que ver con su función y con el ejercicio de Función. sus funciones, ¿cierto? ¿Sí? Porque cuántos niños están muriendo de hambre, cuántos niños están siendo abusados, cómo están funcionando los centros de atención de los menores, XXXX, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Ese es otro de los elementos o de las funciones que cumple el Congreso de la República. Llamar a funcionarios del Estado para que den cuenta sobre las funciones que han venido cumpliendo en el cargo que ellos están ocupando. ¿Listo? Ya llevamos cuántas funciones. 3. 3. La constituyente y la función del control político. Listo. El Congreso también ejerce una función de carácter judicial. ¿A qué le suena lo de judicial? ¿De dónde es la palabra judice? Juicio. De juicio? Entonces, ese poder judicial, ¿cuál sería? ¿Qué creen que hace el Congreso con el poder judicial? El poder judicial está asignado ¿a quiénes? A los jueces, ¿cierto? O sí. sea que el Sí. Congreso puede ser de juez. Sí. ¿En qué casos? Puede juzgar ¿A quiénes juzga? Se en los puede casos juzgar a los funcionarios del a Estado. los que no cumpla su función. Y podría juzgar a cualquier tipo de funcionario. Sí.
Y entonces, ¿para qué está la rama judicial? Ah, Y entonces, ¿para qué está la división de poderes? Pero entonces, ¿cómo así que hay división de poderes, pero el Congreso puede hacer de juez y tomar decisiones El, como juez? el con- el Congreso puede hacer de juez para el presidente, ¿no es? Claro, Puede el juzgar al Congreso, presidente. correcto, el Congreso, ¿qué hace? El Congreso tiene facultades o funciones de carácter judicial. ¿Por qué? Porque ese Congreso puede, a través de sus comisiones, ¿cierto? En este caso, la Comisión de Acusaciones, puede adelantar investigaciones y puede remover y sancionar a funcionarios que la Constitución y la ley le autorizan. No a todos, en este caso, presidente de la exacto, República, profe, no a ¿cierto? todos, Es correcto. porque hay, pues investigué y dice que puede juzgar excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado. Es correcto. ¿Y cuáles son esos altos funcionarios? La misma Constitución nos dice cuáles son. Estamos, el presidente de la República, pues tiene un fuero especial, ¿cierto? Fiscal General de la Nación, magistrados de las Cortes, ¿sí? Digamos que tiene la competencia o la función judicial. ¿Para qué? Para investigar y sancionar altos funcionarios del Estado por la comisión de hechos delictuales y de carácter disciplinario. Ejemplo de uno de esos. Un ejemplo es el magistrado, ¿cómo se llama este magistrado? Que retiraron de la corte. ¿Ustedes recuerdan? ¿Se acuerdan de los magistrados de la Corte Constitucional que echaron? No. Hay uno que se llama el señor Pretel. ¿Se acuerdan o no? De Jorge Pretel. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de ese Jorge Pretel? Ese es un magistrado La verdad, que cobraba, era magistrado de la Corte Constitucional y cobraba por fallar tutelas. ¿Sí? Y en esas comisiones hay varias investigaciones contra el señor Uribe Vélez por, al parecer, conductas que él cometió siendo presidente de la República. Entonces, ¿quién hace eso? Lo hace. La investigación la hace la Cámara de Representantes, hace una investigación como si fuesen unos jueces, practican pruebas y demás, y el Senado de la República toma la decisión o hace las veces como de juez, de instancia, juez de conocimiento. Entonces, la Cámara hace como si fuera una fiscalía, ¿cierto? Recauda pruebas y acusa ante el Senado. Y el Senado toma la decisión de retirar o no del servicio a una persona que tenga este fuero. Estamos más o menos claros. Hay que indagar, consulten un poco sobre esa facultad judicial del Congreso de la República. ¿Listo? Ok, profe. Facultad judicial del Congreso de la República. Bien. El Congreso de la República también tiene una función que es la función electoral. Electoral, o sea que el Congreso también realiza elecciones. ¿De quiénes? De las ternas que le envían para que elija al contralor, al procurador, al defensor del pueblo, a magistrados de las cortes, ¿cierto? O sea que tiene también entonces facultades que de poder nombrar funciones electorales, ¿sí? De elegir, ¿sí? De esas ternas que se envían a funcionarios, eh, a funcionarios de alto nivel también. ¿Listo? Tiene funciones también de carácter que electoral. ¿Cuántas llevamos? La ¿Cuántas funciones? función cinco. ¿A quién 5. me la recuerda? ¿Quién me la recuerda? La función legislativa, la función constituyente, la función de control político, la función de carácter judicial y la función electoral.
Cuando vayan al preparatorio le pueden preguntar cualquiera de estas o en los modulares, ¿sí? Hábleme de la función constituyente del Congreso de la República. ¿Quién me explica? Es la facultad que tiene el Senado de modificar la constitución política mediante actos legislativos. Es eso, realmente El es eso. Congreso. ¿Sí? Congreso de la República, correcto, Ana. ¿Sí? Es la facultad que tiene el Congreso para modificar el texto constitucional a través de actos legislativos. ¿Listo? Muy bien. Tenemos entonces la función constituyente, la legislativa, la de control político, la judicial y la electoral, ¿cierto? Bien. Hay otra función del Congreso que es la función administrativa. Administrativa, o sea que el Congreso también cumple funciones de carácter administrativo. ¿Cuáles son esas funciones de carácter administrativo? Pues resulta y pasa que el Congreso de la República, el Congreso, pues tiene unas mesas directivas y tiene unos presidentes y tiene unos secretarios y tiene un personal para que le colaboren a los senadores y a los representantes, pues tiene también entonces secretarios, tiene notificadores, tiene conductores, tiene vehículos, hay que pagar servicios públicos, hay que organizar las oficinas de los congresistas, hay que pagarle el salario a los congresistas, hay que pagar las primas, hay que hacer la nómina. Toda esa función de carácter administrativo es la que cumple también la mesa directiva del Congreso de la República. Pues entonces, claro, ¿quién compra el papel? ¿Quién compra los toners? ¿Quién compra las impresoras? Porque todo eso alguien tiene que administrarlo. Pues el congresista no se puede poner en esas porque pues el congresista está en otra función, que es la función ¿qué? Legislativa. Entonces el Congreso cumple esa función de carácter ¿qué? Administrativo. ¿Listos? ¿Estamos de acuerdo? Miramos las dos funciones más que nos quedan y dejamos ahí. Hay otra función del Congreso de la República que es la función del control público. Ellos como representantes nuestros, o sea que ellos son representantes mediante qué mecanismo de participación. Profe, función del control público, ¿cierto? Sí, Ok. una de control político, otra de control público. Los congresistas nos representan y cuál es la forma de representación que tenemos ahí con ellos. Hay dos formas de representación, ¿se acuerdan? Una que ejerce el pueblo y otra, pues ambas ejerce el pueblo, pero una es de manera que directa, ¿sí o no? Y la otra mediante qué. Formas de representación, ¿cuáles hay? Democrática. Sí, ambas son democráticas, digamos que hay una forma de... Directa e indirecta. Sí, que la indirecta tiene que ser la democracia que representativa, ¿cierto? Donde vamos y elegimos unas personas para que representen nuestros intereses, ¿cierto? En este caso, ¿quiénes son? Los congresistas. Por eso decimos que el congresista tiene una función de carácter de control social, ¿cierto? De control público, ¿sí? ¿Qué es esa función de control público? Pues que también a través de las manifestaciones del congresista, de las constancias que deja en las sesiones de las plenarias donde trabaja, va dejando constancias, ¿cierto?, sobre temas de interés nacional. Manifestaciones que hacen de la administración de lo público o que conciernen al tema público. Sabemos que hace un cierto control público y social de las circunstancias, ya no directamente al político, al funcionario, porque este lo hace a través del control político, sino en este caso, digamos, un control que llamamos control de carácter público. Bien, y finalmente tiene una función de protocolo, una función, sí, de función de protocolo, que no es más
que también, digamos, sirven como, o ellos tienen funciones como invitar, digamos, a otros congresistas, de participar cuando lleguen o vengan representantes políticos de otros países, a veces van a otros países a adelantar acuerdos, convenios, relacionamiento con otros congresos. Ese es el tema del protocolo que también tiene esas funciones. O también, digamos, a través de normas, a crear, digamos, protocolos o conmemoraciones o distinciones para personas o entidades del orden nacional. Esas, digamos, en esencia son que las funciones que cumple ese Congreso de la República. Las voy a invitar a que vean las diapositivas, la explicación que hay en la página. Ahí hay un trabajo que hay que hacer. Si necesitan más tiempo, pues lo miramos. Y la idea es entonces que tengamos otra sesión para que podamos avanzar en la explicación de esto, las dudas que tengan de las diapositivas que les dejé con el video y la explicación y del trabajo que hay que hacer. Entonces los invito para que el jueves nos volvamos a ver, o el viernes, no tengo problema. ¿Qué día les queda fácil? Pues El a viernes. nosotras porque el jueves tenemos clase todo el día. ¿El viernes les parece bien? Sí, Sí, profe. ¿A las 10 de la mañana está bien? sí. ¿Sí? Sí, Viernes a las 10 de la mañana, entonces nos profe, vemos. pero Dime. nosotros tenemos clase a las 12:30, 1, el viernes. No importa, que nos da el tiempo. Vamos de 10 a 11:15, pues, listo. Dale. A 11:30 máximo, máximo. ¿Sí? Una horita, hacemos una horita trabajamos una horita, y si nos, pues un poquitico más, pues no nos vamos más de las 11:30. Aquí pueden arrancar a las 12 y algo. Trabajo de las ramas es para el viernes, ¿cierto? Es para el viernes, entonces si necesitan de pronto un tiempo más, pues van trabajándolo. Si ven que requieren de pronto 1 o 2 días más, pues lo miramos el viernes, listo. Dale, profe. Bueno, profe. Entonces el viernes, y pues no sé, si ustedes tienen contacto con los otros dos compañeros, porque ellos no sé qué les pasa. Nunca se han conectado ni nada con Mateo y con el otro muchacho. Y pues si les puede mandar, si ustedes de pronto los conocen, les pueden mandar un correo, pues ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no ingresan a la plataforma, no hacen los trabajos, a ver qué dificultad tienen? Listo, me ayudan con eso. Bueno, profe. Entonces el viernes a las 10 a.m. nos vemos para que trabajemos constitucional otro rato. ¿Listo? Bueno, Listo, quedamos así. Entonces, muchas gracias. Bueno, profe. Vale. chao. Bueno, vale.